Hola a todos, soy Daniel Rico y os quiero dar la bienvenida a esta segunda edición de Data for Future. Como ya sabéis, lo que hacemos es traer a perfiles muy relevantes dentro del área de los datos y tener una interesante conversación con ellos y sobre el futuro y cómo nos van a ayudar los datos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Decidata, la empresa especializada en analítica avanzada, con más de 5 años de experiencia en la creación de modelos basados en inteligencia artificial y en formación a otras empresas. También muy importante deciros que si estáis aquí es porque sois del tipo de gente que va a ayudar a cambiar el entorno empresarial. Con lo cual, bueno, necesitamos más gente como vosotros. Por favor, compartir este vídeo, escribir los comentarios, os leemos e intentaremos seguir un poco con este mismo debate, ¿vale? Con todo ello, me gustaría dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Pedro Molleda, es Senior Vicepresident de Business Intelligence. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar aquí y dedicarnos ese tiempo. Por favor, si te puedes presentar y hacernos una breve descripción sobre ti. Sí, claro. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros hablando de algo que me apasiona, que es el mundo de los datos. Y no solo por contar conmigo, sino también por NH Hotel Group, que es la compañía a la que represento. Bueno, describirme o presentarme es bastante sencillo. Como os ha dicho Daniel, soy Pedro Molleda y soy el Senior Vice President de BI en NH. Esto principalmente es el responsable de un equipo muy talentoso de gente que somos los que proveemos de información relevante a la compañía en todo el mundo para la toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos en los que damos servicio como departamento. Antes de esto, digamos que mi mundo siempre ha estado ligado al mundo de los datos, mi experiencia profesional, en los 20 años que llevo ya trabajando, que se dice pronto. Empecé en una consultora de BI en el año 2000, con lo cual esto de BI no es tan moderno ni tan nuevo como parece. Ha cambiado muchas cosas, pero ya se hacía en el año 2000. Y trabajaba para Vodafone y luego estuve 8 años trabajando allí. Esa empresa se llamaba MBD Analytics y después estuve 4 años en Nokia Spain. Y nada, luego me vine en el año 2012 para NH con un proyecto apasionante para montar un departamento que en ese momento no existía, que era el departamento de BI y que yo ahora tengo la suerte de representar. Qué bueno, genial, genial. Pues encantados de tenerte por aquí, Pedro. Muchas gracias. Y bueno, Igual. por el otro lado también tenemos a nuestro residente Iñaki Pertusa, que es CEO de Decidata. Muy buenas, Iñaki. Si nos puedes hacer también una breve descripción sobre ti, por favor. Bueno, pues yo soy Iñaki Pertusa, soy CEO, uno de los fundadores de Decidata, uno de los socios que creamos la compañía en el año 2015. Nosotros nacemos como una compañía muy cercana a la toma de decisiones. Lo que buscábamos era, desde el punto de vista de negocio, cómo utilizar los datos y las técnicas avanzadas de análisis de datos para mejorar procesos, conocer mejor al cliente, bueno, en definitiva, pues tomar mejores decisiones basadas en datos. Y ese es un poco el leitmotiv de Decidata, ¿no? Ser una compañía que apoye a otras empresas a transformarse y en avanzar en la línea de la mayor utilización de datos en la compañía, sea en áreas tan básicas como la calidad y la gobernanza del dato o en la elaboración de modelos complejos, ¿no? Y en la puesta en funcionamiento de sus sistemas. Genial, genial. Perfecto. Bueno, como ya sabéis, traemos a Pedro, que es un especialista en su sector y en otros, como ya hemos visto, y a Iñaki, que trabaja en una empresa que digamos, da servicio a distintos sectores, ¿no? Con lo cual vamos a intentar contrastar un poco las ideas, ideas a futuro, que no van a ser correctas ni incorrectas, simplemente vamos a ver un poco cómo será. Y vamos a empezar un poco con las preguntas, ¿vale? Pedro, si te parece, empezamos contigo. Te quería preguntar, dentro del sector travel, dentro del sector de las cadenas hoteleras, como es la vuestra, una de las más importantes a nivel internacional, ¿cuál ha sido la evolución de vuestro sector en los últimos años? Bueno, yo diría que la evolución no es en sí mismo sectorial, sino que es una evolución social. Es decir, al final el cliente cada vez es más digital, está más conectado y al final las empresas lo que hacen es adaptarse a ese cliente, ¿no? Que es más exigente, que tiene cada vez más necesidades en cuanto a redes sociales, movilidad, etcétera. Entonces yo pienso que lo que
las empresas, y en concreto el hospitality, ¿no?, está haciendo es ver la digitalización como una oportunidad de negocio. La digitalización, que es una cosa que está ocurriendo transversalmente a lo largo y ancho del planeta, pues lo estamos viendo como una oportunidad de negocio para acercarnos más al cliente, buscar su fidelidad o mejorar la eficiencia y la competitividad del sector. Entonces, bueno, pues pienso que es un movimiento muy across. Es cierto que hemos visto o estamos viendo cambios por lo que hemos vivido con el COVID, cambios muy grandes, pero yo creo que la tendencia estaba ahí encima, ¿no? Y la teníamos todos presente, y de una manera o de otra lo que ha ocurrido es que a lo mejor se ha acelerado más en los últimos meses y años, pero ya te digo, yo creo que lo que hemos hecho es adaptarnos a una corriente social y a una realidad empresarial que es la digitalización. Pero nosotros piensa que no somos una empresa que fabrique bienes de consumo, sino que lo que fabricamos o lo que vendemos, mejor dicho, son experiencias, y tratamos pues de que el consumidor se sienta lo más a gusto posible, pero para que eso ocurra tenemos que asegurarnos que nos tiene en cuenta, que el precio que ofrecemos es el que él busca, que, bueno, pues todas las palancas para que disfruten nuestros hoteles y luego hacer de esa experiencia una experiencia memorable, ¿no?, para que nos repita. Desde luego, sí. ¿Algo que opinar o que objetar, Iñaki, por ese lado? No, yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de la corriente de la digitalización, ¿no? Es algo que lógicamente que viene ya desde hace unos años, no es algo nuevo, pero sí es cierto que esta pandemia, yo creo que al principio ha generado una cierta sensación de parálisis y de stand-by, ¿no? Pues un poco de incertidumbre, y sobre todo, pues fíjate, en un sector como en el que está NH y que se está viendo fuertemente impactado, pues también primero el poder ser capaces de aguantar el golpe, y luego el ver cómo va a ser el mundo después del COVID, ¿no? Porque yo creo que eso ahí todavía hay una gran incertidumbre. Lo que sí que parece que se está despejando es que va a ser digital o no va a ser, es decir, la digitalización no es una apuesta empresarial, sino que tiene que ser una parte nuclear de todas las compañías y de todos los sectores, y en esa parte el dato y cómo utilizas el dato pues va a ser un elemento diferencial, ¿no? Pues en temas como comentaba Pedro, pues la personalización de la experiencia del cliente, la personalización en todos los servicios y todas las campañas que se hacen, la optimización de operaciones, cómo puedo reducir costes gracias a que entiendo mejor mi proceso, ¿no? O cómo puedo adelantarme a ciertos eventos que puedan ocurrir y por lo tanto pues tener mis recursos más optimizados desde el punto de vista de plantilla, de temas perecederos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la digitalización se acelera, que el dato es una palanca fundamental dentro de este nuevo mundo digital, y que es un mundo que está en construcción, ¿no? Que todavía también es cierto que es muy nuevo, y que también cada compañía y cada sector tiene que encontrar su hueco y su forma de afrontarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, y bajando un poco a tierra todo este proceso de digitalización que por lo que vemos se ha acelerado muchísimo estos meses, ¿qué innovaciones en particular, Pedro, se han desarrollado en vuestra empresa? Y un poco otra pregunta que va junta, ¿qué papel juega la digitalización en todo este proceso? A ver, si obviamos un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no?, que decía Iñaki, de qué tipo de información podemos utilizar para hacer modelos que puedan permitir que seamos más eficientes, y nos centramos más en la parte de digitalización que tiene que ver con el cliente, que si quieres es donde se hace más, se innova más y es más cara a vista, ¿no?, porque es lo que el cliente percibe. Si me permites, bueno, que sí, por supuesto podemos hablar también de todo lo demás, todo lo que hacemos en el área de BI para ayudar a ser más eficientes, ayudar al negocio, a los procesos, al correcto dimensionamiento, etcétera. Me voy a centrar más en las últimas, digamos, innovaciones que se han realizado en NH. Y aquí, además, lo estábamos diciendo antes, ¿no?, el COVID, además del impacto que ha tenido, ¿no?, en un sector como el nuestro, que estamos prácticamente en modo supervivencia, o hemos estado, diría yo, pues eso ha provocado cambios muy rápidos. Porque al final este virus de lo que va principalmente es de tratar de evitar el contacto. Y si lo piensas, el contacto y el estar debajo de un mismo paraguas, que puede ser un hotel, es la esencia de nuestro negocio. Nosotros lo que hacemos es alojar a huéspedes con nuestros clientes, con nuestros empleados que cuidan de ellos para que ellos
repita, es un poco paradójico. Hemos tenido que romper un poco ese cable y trabajar en digitalizar experiencias que antes eran mucho más, déjame decir, humanas, siguen siéndolo, por supuesto, y que había mucho más cercanía y un trato personal, ahora las hemos llevado a otro entorno más digital. ¿Es mejor o es peor? Bueno, es diferente. Yo creo que al final nos vamos a acostumbrar todos. Igual que hace unos meses veíamos a gente con mascarilla y decíamos que estaban locos, ahora vamos todos con mascarillas a todos los sitios. Entonces, bueno, pues ha cambiado. Entonces, cosas que hemos hecho. Bueno, pues nos estamos moviendo, como te decía, mucho a la parte digital. ¿De qué manera? Bueno, pues estamos con pilotos, ¿eh? En muchos proyectos son pilotos, en otros ya son realidades, alguno es un poco primicia y otro no tanto, pero bueno, no sé, por ejemplo, estamos tratando de introducir tablets en los hoteles para poder hacer, agilizar todo el registro de entrada, todo el registro del check-in, pues que no tenga que ser con un papel o de cara a nuestro recepcionista o jefe de recepción, sino que se está intentando digitalizar toda esa parte, que luego tiene ventajas porque te llevas un montón de información que es más fácil de procesar que si la persona lo deja en un papel y luego eso es más difícil de datos no estructurados, ya creo que sabéis de lo que hablamos, ¿no? Luego, en cuanto a, estamos tratando de llevarlo mucho al móvil y hemos reforzado mucho la experiencia mobile. Es decir, acabamos de lanzar en noviembre, hace nada, un servicio que se llama Mobile Guest Service, que de lo que va en esencia es de tener toda la información y servicios del hotel en tu teléfono, desde reservar una mesa en el restaurante, pedir el room service, poder acceder al minibar, que ahora es virtual, porque tú no puedes dejar el minibar abierto porque hay un virus por ahí que si alguien toca, etcétera, etcétera, tienes que controlar también esto. Es decir, hay cosas de la operativa que te las cambia por completo. Poder pedir unas toallas o otros amenities, pues todo eso ya lo gestionas desde tu teléfono. La misma aplicación te da consejos de dónde ir en la ciudad, qué actividades ver, qué puntos turísticos visitar, etcétera. Entonces, son piezas que vas encajando poco a poco para que la experiencia del cliente pues se adapte al tiempo que estamos viviendo. De la misma manera, hace un par de años fuimos innovadores, NH, y lanzamos un producto que se llama FastPass, que lo que te permitía, creo que lo lanzamos en el 18, no recuerdo en qué mes, pero al final del 18, lo que te permitía era de la misma manera una aplicación móvil que eras capaz de hacer el check-in online desde tu propio teléfono, elegir tu propia habitación como en un hotel, en un avión o en un tren, e incluso te permitía, cuando te fueras del hotel, hacer el checkout express desde tu teléfono. Tú eres capaz de decir, oye, señor, usted ha estado aquí de lunes a viernes, ha tenido estos servicios, el desayuno, este tipo de amenities, ha tomado 3 cervezas, esta es tu factura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Picas el botón y cuando te vas no tienes que pasar por recepción. Todo eso que nosotros ya lo teníamos en marcha, y de hecho es un producto, ya te digo, que es de 2018, lo hacíamos para eso, porque constantemente estamos escuchando a nuestros clientes y buscando de qué manera les podemos ayudar a que su estancia sea pues lo más agradable. Y a ninguno de los que estamos aquí nos gusta hacer el check-in y nos gusta hacer el check-out. Entonces, si lo podemos tener hecho, pues magnífico. Y luego, bueno, recientemente también hemos lanzado para el sector de meetings and events, para el sector de MICE, de grupos, de eventos, reuniones, etcétera, un concepto innovador que se llama Hybrid Meetings, que pues de la misma manera te permite acceder a unas reuniones que no son puramente presenciales y que las puedes hacer mitad aquí, mitad allí, porque tienes a 2 compañeros en Berlín y tienes, ¿sabes? Estamos constantemente buscando colaboraciones o partners para proporcionarle al cliente algo que pues sea acorde con su búsqueda o con la necesidad concreta que estamos viviendo, ¿no? Es muy interesante el concepto de hibridación, ¿no? Que yo creo que en este mundo digital, tanto en la parte externa con el cliente como en la parte interna con los trabajadores, se está llevando a sitios donde hace 10 meses o hace 6 meses nunca hubiéramos pensado que llegaríamos, ¿no? Va a ser interesante como una vez que llegue la vacuna y entremos en esta nueva normalidad o la situación que venga después de la pandemia, cuántas cosas digitales que hemos llevado hasta este punto se quedan, cuántas van más allá y cuántas generan un retroceso, ¿no? Porque yo creo que también hay una reflexión, ¿no?, sobre el tema de la relación personal, es decir, hasta dónde el cliente demanda tener esa relación personal, ¿no? Hasta dónde realmente hay una necesidad de ese cliente de tener una interacción humana, ¿no? Y tienes razón, Iñaki, y ahí piensa una cosa también. Yo que tengo la suerte de haber trabajado en telecomunicaciones, yo recuerdo cuando yo estaba en Nokia, ya existían las plataformas virtuales que hoy nos hemos visto obligados a utilizar hasta con nuestros padres y abuelos, ¿no?
pues no sé, Zoom, Team Meetings, cualquiera, Meet, Google Meet, etcétera, etcétera. Hay un montón. Hace unos años, yo llevo en NH casi 9 años y en Nokia estuve 4, pues hace 13 o 14 años ya se estaba hablando de que todas estas herramientas iban a cambiar el futuro de los viajes de negocio, de las reuniones de trabajo, etcétera. Pero eso no ha ocurrido, no ocurrió. Pero ¿y ahora qué? Pondría la mano en el fuego porque van a seguir ocurriendo reuniones personales o reuniones de trabajo de 2 días, 5 personas. Hombre, a lo mejor congresos y eventos seguramente sí. Entonces, la capacidad de adaptarse a esa nueva situación tiene que ver con la digitalización y tiene que ver con escuchar al cliente. Fíjate, y no solo en la parte de reuniones que estabas comentando. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea que es de formación, especializada en analítica avanzada, ¿no? Y que antes la hacíamos presencial y que la hemos trasladado a la parte online en plataforma. Es una plataforma híbrida porque sí que hacemos, no son píldoras de autoconsumo, sino que hay un profesor impartiendo las sesiones. Pero si llevamos ese tema de formación y educación, por ejemplo, al mundo universitario, el otro día pasaba por delante de una universidad que estaban haciendo una residencia de estudiantes. Los estudiantes van a residir en el sitio donde dan las clases en el concepto de residencia habitual. Las oficinas, vamos a tener oficinas donde vamos a ir 5 días a la semana, 8 horas al día, o realmente irás 2 días y el resto estarás quizá en un coworking cerca de tu casa porque, bueno, pues te evitas la hora de traslado de ida. No, yo creo que estamos en un proceso de transformación en el que no hay una respuesta y que es muy interesante, ¿no? Ver cómo se van desentrañando ese tipo de alternativas y de nuevas formas de comunicarse, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora habéis hablado antes de ello un poco, pero sí que me gustaría entrar en profundidad, ¿no? Ya digamos lo que nos guste, no tanto innovación, sino vamos a hablar de los datos. Pedro, a vosotros el uso masivo de datos, ¿cómo os ha afectado en vuestra organización? Porque sí que es verdad que es un sector bastante tradicional, pero me imagino que estas nuevas incorporaciones, este uso, la cantidad de datos que tenemos sobre los usuarios, ¿os habrá afectado de alguna manera? ¿Nos puedes explicar un poquito? A ver, es un sector tradicional porque al final el concepto es muy antiguo, ¿no? Es el alojamiento de unos huéspedes en unos centros donde se alojan a esos huéspedes, ¿no? A partir de ahí se han creado un montón de experiencias alrededor y ha ido incrementándose. Pero, sin embargo, es un sector muy innovador en el uso de la información y de los datos, cosa que, por cierto, cuando yo llegué aquí hace 9 años no sabía. Porque yo pensaba que en Teleco éramos lo más. Y es verdad que el sector de hospitality es un sector complejo y donde hay muchísimo dato. Te voy a poner un ejemplo muy rápido que lo vas a entender rapidísimo. Nosotros vendemos habitaciones y las habitaciones son productos que se volatilizan. Es decir, lo que no vendas para mañana no lo vas a vender. Quiero decirte que tu disponibilidad de habitaciones se evapora. Al día siguiente empiezas otra vez de cero. No es una caja de unas latas de atún que tienes en un almacén y lo que no has vendido hoy lo vas a intentar vender mañana. En Hospitality no. Entonces, la correcta selección del precio al que tú vendes cada habitación, cada día, en base a una demanda esperada, a unos precios tuyos, unos precios de la competencia, unos canales que que venden tu disponibilidad, tu almacén de habitaciones, por llamarlo de alguna manera. Todo eso, históricamente, no hablo desde que yo estoy aquí hace 9 años, sino que es un departamento de Revenue Management que lo que intenta es maximizar la habitación vendida. Intentan vender cuantas más habitaciones mejor, pero su trabajo es, de las habitaciones que están a la venta, maximizar el ingreso de cada una de ellas. Para que te hagas una idea, y esto sí tiene que ver con lo que me estabas preguntando, ¿no? Del uso masivo de los datos. Nosotros en las plataformas de Revenue Management que tenemos actualmente y por la que cada uno de nosotros, cuando buscamos una habitación de un hotel de NH en cualquier lugar del mundo, en los más de 30 países en los que operamos, vemos un precio, ese precio cambia en tramos de 30 minutos. Y eso va con unos algoritmos detrás. No es que la máquina aleatoriamente se pone a cambiar los precios, sino que en función de el pick-up, que son la curva de demanda de reservas que tienes, que va cambiando cada minuto. Es decir, según estamos hablando tú y yo, están ocurriendo reservas para mañana, para dentro de 3 meses o para dentro de un año. Pero a la vez hay cancelaciones. Pero a la vez el precio de la competencia es uno o es otro. Y el canal de venta no es el mismo. Entonces, hay un montón de datos y un montón de algoritmos que lo que intentan buscar es a qué precio vendo.
esto es un ejemplo de una de las 1000 cosas en las que usamos datos masivos. Y te decía antes, ¿no? El precio cambia cada 30 minutos. No te quiero ni contar el número de reservas diarias que suceden en nuestros sistemas, en nuestro transaccional. Es decir, a lo mejor al día ocurren, es que yo no me acuerdo del número, pero yo creo que eran en torno a 20 millones de reservas. Reservas que algunas se mantienen, otras se modifican, otras se cancelan. Entonces, tener esa información, disponer de ella y poder maximizar el uso que le das, en este caso concreto que te estaba contando de Revenue Management, para poner el precio adecuado, esos son números y son algoritmos, son datos y son algoritmos que van por detrás y que aprenden y que te permiten una decisión tan, iba a decir oscura, pero opaca para el usuario final. Para nosotros es muy relevante y tiene por detrás un trabajo increíble. Es cierto que al final, en todos los casos, bueno, o en muchos casos, hay un revenue manager detrás, ¿no? Que es quien dice, bueno, pues sí, efectivamente, esto es así, porque la máquina no sabe que acaban de, o no lo sabe en el momento, ¿no? Que la final de la Champions League se va a jugar en Madrid. Lo acaban de decir hoy a las 12. Entonces, en cuanto lo sabe, el Revenue Management Manager tiene que actuar sobre el precio de esas habitaciones para esa época del año, diciéndole, no, ahora no me digas tú, la máquina no va a hablar, ahora soy yo el que decide cuál es el incremental que le va a poner el precio. Hay un montón de particularidades, pero es uso masivo de información, uso masivo de datos, y es un ejemplo de los miles que hay, porque esto te hablo ya de algo que yo ya viví cuando llegué aquí. A partir de ahí utilizamos la información para multitud de cosas. Muy interesante el caso que comentas del Revenue Manager, ¿no? Al final, nosotros el concepto que tenemos de analítica avanzada, de modelos de BI, de todo lo que sea datos, siempre es de apoyo al decisor, ¿no? En muchos de nuestros clientes, y sobre todo la parte más dedicada a negocio, siempre tiene primero una cierta sensación de amenaza cuando se incorporan estos modelos de analítica, ¿no? Ese miedo a la sustitución, ¿no? Ese miedo a el modelo lo va a hacer por mí, por lo tanto mi puesto está redundante, ¿qué va a ser de mí? Entonces la única manera que tengo es oponiéndome al proyecto, ¿no? Luego está la otra vertiente, que es la proactiva, ¿no? Que viendo que esto es una apuesta de la compañía, pues se ponen a favor y evolucionan y se forman y avanzan, ¿no? Pero sí es cierto que los modelos, en esta idea que comentábamos hace un rato de hibridación, ¿no? Los modelos vienen para ayudar, ¿no? Que el éxito no viene de la máquina trabajando en solitario o del humano trabajando en el solitario, sino de la combinación de las dos, ¿no? En las que hay veces en las que el modelo está en una meseta de performance, digamos, donde funciona muy bien y está presionando de maravilla, y de repente viene un evento que el modelo es incapaz de anticipar y entra el humano, ¿no? En el que somos muy buenos. Es decir, mi hija de 4 años, cuando tú le enseñas una foto de un dibujo de un elefante y luego le enseñas un elefante en televisión, ella te dice elefante, ¿no? Para hacer esa transición en un modelo es muy complicado y tienes que dar millones de imágenes de un elefante para que cuando se enfrenta a una nueva imagen diga elefante, ¿no? Entonces, es cierto que las dos inteligencias, la humana y la artificial, funcionan muy bien en colaboración. Y a veces, pues bueno, ese miedo, ¿no? de que nos viene la ciencia ficción, ¿no? De la sustitución, del dominio de las máquinas, pues no sé si llegará algún día, pero desde luego ahora está muy lejos todavía, ¿no? Pero fíjate, además, estoy de acuerdo, y si me permites un comentario, hay 1000 procesos o 1000 ocasiones en las que la tecnología lo que hace es ayudar a ese decisor o ayudar a eficientar la productividad de la empresa, porque al final no nos olvidemos que yo en esto soy bastante keynesiano, ¿no? Pero en la empresa subsisten, igual que subsisten las mejores empresas, subsisten los mejores empleados. Entonces, el que tenga miedo porque viene una máquina, seguramente tenga un motivo para tenerlo. Pero, por ejemplo, ¿no? Antes has dicho un ejemplo que me ha venido una cosa que hicimos nosotros hace ya 4 o 5 años. Nosotros teníamos el departamento de reservas, que es un departamento formado, bueno, ahora ya no sé cuánta gente tiene, pero hace unos meses eran unas 250 personas, agentes que respondían llamadas de teléfono para reservas individuales o reservas de grupos, ¿vale? Porque, usted no, aunque nos gustaría que todo fuera digital, hay gente que prefiere llamar por teléfono y hablar con una persona. Y aunque haya IVRs que redirigen la llamada para intentar, etcétera, al final hay gente que quiere hablar con una persona y nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a atenderles, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue un modelo para ajustar la capacidad productiva de esa unidad, de la central de reservas,
a la demanda esperada. Éramos capaces de tramificar en tramos de media hora cuál era la evolución de las llamadas por tipología, y éramos capaces no solo de asignársela con un modelo que nos costó bastante hacer, pero que funciona muy bien, era capaz no solo de decirte qué personas, qué agentes tenían que estar, cuántos agentes tenía que estar en cada momento del tiempo, sino también qué tipo de agente tenía que responder qué tipo de llamada. Porque al final hay momentos del día en los que hay más llamadas y a lo mejor tú estás dimensionado para atenderlas y buscas que tus agentes más eficientes, los de productividades mayores, es decir, es capaz de cruzar toda esa demanda con toda esa parte individual de cada uno de los agentes y la capacidad de, pues bien de llevar a cabo esa reserva o bien de ofrecer venta cruzada o upselling al producto que le estén ofreciendo. Cosas de estas hemos hecho muchísimas. O, por ejemplo, tenemos un robot que responde emails que antes respondían personas. Emails que son sota, caballo y rey. Pues hombre, si pones un robot a trabajar, por cierto, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, aunque se caen de vez en cuando, pero lo tienes ahí y es capaz de responder, me parece que son 6.000 emails al día, pues yo recibo muchos emails, pero 6.000 no soy capaz de contestar al día. La máquina sí. Entonces, claro, eso ataca o va contra la gente, el empleo. Yo creo que va con la productividad de la empresa, que al final es de lo que se trata. La empresa no es una ONG que lo que quiere es dar trabajo a gente. Claro que queremos dar trabajo en aquellas posiciones en las que son relevantes y necesarias. Y si hay un email que te llega y que ya lo ha respondido por la central de reservas y ahora puede responder un robot, pues hombre, es mucho más barato, mucho más eficiente y trabaja mucho más. Hay momentos en los que sí, y hay momentos en los que no, pero ni los robots van a venir aquí para dominar el mundo, ni todo lo contrario. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, hablando un poco de esto, ¿cómo definiríais el uso de datos, sobre todo la inteligencia artificial dentro de la empresa y dentro de los usos que le dais, cuáles son las aplicaciones más relevantes dentro de NH? Pues mira, al final, el resumen, yo creo que en corto de tu pregunta es, la inteligencia artificial no es algo que nosotros hayamos definido para hacer, vamos a hacer inteligencia artificial, sino que en función de las necesidades de negocio, tú necesitas afrontarlas de una manera o de otra, ¿no? Al final, yo te diría que como compañía estamos centrando todos nuestros esfuerzos de digitalización y también de inteligencia artificial en aquellas áreas que lo que hacen es mejorar la experiencia del cliente o la excelencia operacional. Es decir, ser más eficientes, optimizar los costes, etcétera. El ejemplo que te decía antes, ¿no? De los robots respondiendo 5 o 6 mil emails diarios. O ser capaces de tener modelos que te dicen cuál es la plantilla óptima, porque en un hotel, ya no solo en la central de reserva que te estaba diciendo antes, sino en un hotel, ¿cuál es la plantilla óptima que tienes que tener? Pues depende. Hay momentos del día en los que podrías estar prácticamente sin nadie y hay momentos en los que necesitas mucha gente. Adaptar eso no es fácil. Igualmente, hay necesidades puntuales que surgen, pues no sé, ahora estoy pensando en herramientas de modelización de negociaciones. Nosotros tenemos al año, o bueno, cada X años, negociaciones con grandes third parties, pues no sé, con Booking o con Expedia, pues tener una buena base analítica que sea capaz de poder afrontar la negociación con toda la información que te permita pues, ser más eficiente en costes, pues eso te da una ventaja competitiva. Entonces yo aquí, un poco lo que decíamos antes, ¿no? El área de BI está para soportar a negocio y para darle ese soporte analítico a esas necesidades que pueda tener. Y como tal afrontamos esa inclusión de los datos y de la inteligencia artificial en función de las necesidades. Hay veces que nos gustaría meternos en muchos más asuntos de los que hoy estamos, pero también es verdad que, bueno, pues tienes las manos, entre comillas, que tienes y de esa manera, pues eres capaz de inferir más o menos en la organización. Cierto es que el área de BI empezamos dando soporte solo al área comercial y ahora estamos dando soporte a comercial, a marketing, a operaciones, incluso hemos hecho algún pinito con recursos humanos. Es decir, al final, toda la organización se beneficia de tener un área de especialistas analíticos, que no somos otra cosa, que les ayuda a ellos a afrontar esas decisiones. Entonces, estamos ahí, digamos que incrustados o embebidos en negocio y dependiendo de la necesidad,
pues nos vamos a un modelo o a otro. Ni todo es inteligencia artificial, ni todos hacen un Excel, ¿no? Dependiendo de la necesidad, lo afrontas de una manera o de otra. Por añadir a tu comentario, Pedro, estás comentando la potencia que da tener un área especialista, ¿no? Es decir, tener un grupo que dentro de la compañía que es capaz de dar servicio a esas áreas de negocio, ¿no? Para que mejoren pues la operativa, la experiencia del cliente, ¿no? Pero lo que nosotros solemos ver también muchas veces es que es necesario que ese conocimiento analítico esté también en la parte de negocio, ¿no? Que negocio a veces se ha acercado a la parte analítica más con un planteamiento de necesidad y a ver cómo me lo soluciona el departamento de analítica, y lo que estamos viendo es que necesitamos también directivos en esas áreas de negocio que entiendan, ¿no? Sobre todo, qué se le puede y qué no se le puede pedir a la analítica, y luego, sobre todo, que ayuden en la parte de integración de esos modelos, ¿no? Que al final tú puedes tener una muy buena predicción, una muy buena planificación, pero si esa persona de negocio no cambia la forma en la que hace sus procesos, no integra esas predicciones en su día a día, no consigues el impacto, no consigues esa mejora de eficiencia, no consigues ese ingreso adicional, ¿no? Sí. Es verdad, y ahí, fíjate, la tendencia general que hemos estado viendo en los últimos, yo diría, un par de años, va mucho hacia el self-analytics, ¿no? Que se habla mucho de poder tener esos modelos a disposición de negocio y que haya un lead, una persona analítica dentro del negocio que sea capaz de inferir en el modelo o retar al modelo, bien con la herramienta que tú le has dejado o bien porque vuelve al origen y te dice, oye, mira, esto no funciona, pasa esto, tendríamos que cambiar este tipo de cosas. Eso es verdad y es cierto. También te digo que creo que depende mucho del nivel de madurez de las compañías. Hay empresas donde yo considero que en NH somos bastante maduros analíticamente y la prueba es que hay un departamento de BI que muchos de nuestros competidores no lo tienen. Es decir, nosotros ahora con la pandemia pues nos ha pegado un leñazo a todo, digamos, a toda la compañía, ¿no? Pero hace 5 o 6 meses, antes de que arrancara todo esto, éramos 16 personas y creciendo. Y cada vez teníamos más servicios que nosotros mismos no éramos capaces de afrontar y requerían de especialización de expertos, ¿no? De pues, empresas como la vuestra o muchas otras que nos ayudaban a implementar cosas específicas y muy concretas. Esto es una ventaja para las compañías. Y de la misma manera que tú decías antes, ¿no? De las personas que ven los riesgos de la inteligencia artificial, yo como responsable del departamento no veo un riesgo en que venga una compañía externa y me eche una mano en un modelo, en un área de especialización en la que yo pues no soy especialista. He podido hacer cosas, pero pues a lo mejor ellos te pueden ayudar mejor, ¿no? Entonces, este mix también entre equipo propio y equipo externo, más el poder llevar al propio negocio todas esas interacciones sobre los modelos o sobre la analítica pura o el puro reporting, no hace falta irse tan lejos, ¿no? Es un state of the art que no es fácil de conseguir, pero que, bueno, es tan sencillo como tener un camino y tirar hacia ahí, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Cada vez se tiende más a poner esa analítica en manos del usuario final, pero lo que sí creo es que es muy importante es que ese usuario final, tú no le puedes dar un Ferrari a mi hijo de 13 años, porque se va a estampar con él en la segunda curva. A lo mejor yo también, pero, pero desde luego el seguro. Entonces, bueno, tienes que ver en qué momento y quién y cómo. También te digo, depende mucho de la manera en la que se estructuren los departamentos. Nosotros, que somos BI, estamos embebidos en negocio. Y como yo he estado en consultoría muchos años, mi forma de atacar los problemas siempre es, ¿pero por qué? ¿Pero qué necesitas? Cuéntame qué es. Yo no soy una máquina ni un robot que me ponga a programar como un loco sin entender la necesidad. Yo al final soy esa parte, estoy un poco en negocio y tengo perfiles que son los directores que están, te diría que es que hasta se sientan en negocio. Entonces, bueno, depende cómo se estructure. Los departamentos de BI que están más cerca de IT, tienes toda la razón. Los que estén más cerca de negocio no es estrictamente necesario, pero sí, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo. Fíjate, lo que estabas comentando ahora del Ferrari, ¿no? Nosotros tenemos una anécdota con un cliente que era justo ese perfil de TI, ¿no? Más de poner las herramientas, pero con una cierta desconexión de negocio, ¿no? Es decir, nosotros somos expertos en tecnología, no expertos en negocio. Nosotros ponemos la infraestructura, ponemos las herramientas, pero es negocio el que tiene que decir cómo se utiliza, ¿no? Y comentaba lo de es que les ponemos un Ferrari y no saben utilizarlo, ¿no? Y yo creo que esa es una visión que tanto desde el punto de vista cultural de las compañías como la propia evolución, ¿no? Yo creo que se está diluyendo, ¿no? Es decir, cada vez es negocio el que más tira o al menos empapa, ¿no? La parte técnica, y ese concepto tradicional de TI en el que pues se ponían unas especificaciones técnicas muy asépticas, ¿no? Y luego se ponía el sistema a funcionar y luego ya que cada uno lo use como
como mejor crea, pues, o pueda, efectivamente, pues eso yo creo que está cambiando, ¿no? Es decir, ahora la digitalización, la analítica, la tecnología, o es negocio o no será, ¿no? Y sobre todo en tecnologías transversales, como son los datos, la inteligencia artificial, pues tiene que venir de la mano o al menos estar muy cerca, muy pegado a negocio, ¿no? Pues porque volvemos a la misma respuesta de antes, ¿no? Es decir, el impacto viene siempre de negocio, la tecnología es un medio. Y a veces se entiende que la tecnología es el fin en sí mismo y eso lo que lleva al final es inversiones desmesuradas que nunca consiguen el retorno que se espera, ¿no? Y ahí la gestión de expectativas, bueno, siempre hay alguien que al final se tiene que poner rojo, ¿no? Después de haber hecho esas inversiones, porque no ha considerado en ese proceso, ¿no? Que tenía que tener un retorno, que tenía que tener impacto. Es cierto. Exacto. Sí, sí. Bueno, nos comentabas que ya llevas unos cuantos años dentro de NH. Hay una pregunta que yo te quería hacer. Dentro de los perfiles, cuando tú entraste, había una serie de perfiles y esto ha avanzado mucho, ha avanzado muy rápido, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Como veías. ¿Has visto que se han incorporado nuevos perfiles que no había o que no existían desde cuando entraste hasta ahora? Sí, sí, y te diría que yo mismo he cambiado mi mindset, ¿no? A la hora de contratar a gente. Es verdad que también depende del equipo que tengas montado, pero yo, por ejemplo, tengo 4 directores con mucha seniority, mucho conocimiento de negocio y un approach analítico espectacular. Y lo que necesito y lo que he hecho en los últimos años es dotarles de perfiles más técnicos, de data science, de data architects, que sean capaces de ayudarles a aligerar toda esa manualización, que no es manual, pero toda esa construcción de perfiles, de modelos, de todas las queries, todo cómo cruzaba la información con informaciones externas, con información estructurada, no estructurada. Al final, te das cuenta que, por un lado, los grandes partners han evolucionado muy rápido, es decir, pues no sé, Microsoft con Power BI o Azure o Google, que en los últimos años pues está evolucionando muchísimo, incluso pues muchos otros, los propios desarrolladores de software, ¿no? Como pueda ser en nuestro caso SAP o todo ese camino que ellos recorren, al final tú tienes que ir detrás, no te puedes quedar anclado en el modelo de Business Intelligence que yo hacía cuando empecé a trabajar, ¿no? En el año 2000 en Vodafone. No tiene nada que ver. ¿La esencia es la misma? Hombre, sí, claro, por supuesto, lo hablábamos antes, porque al final la tecnología es un enabler. Estás ahí para ayudar al negocio para una necesidad concreta. ¿Cómo lo haces? Pues ha cambiado muchísimo. Por eso te decía, estos científicos de datos, estos data architects, y luego hay un proyecto que nosotros estábamos empezando cuando arrancó la pandemia y que lo hemos tenido que aparcar, como tantos otros, desgraciadamente, que es todo el gobierno del dato y la manera en la que democratizamos el dato y todo el mundo habla de lo mismo. Ese es un proyecto con mucha enjundia y que es poco visible si todo va bien, pero salta muy rápido a la vista si hay algún problema. Yo he estado en reuniones en comité de dirección donde pues el responsable de marketing daba un dato de las ventas, el de financiero otro y el de comercial otro. Y decías, ¿y ahora qué? Entonces, no, es que yo te doy el dato de las ventas, pero de las habitaciones que puedo vender. Las que están fuera de servicio, no, eso no las computo. Entonces no las doy. Ya, entonces, o la ocupación en este caso, ¿no? Que es el dato que más tendría sentido para esto. O otro te dice, no, pues yo doy el precio medio de habitación, pero de este tipo de habitaciones, porque es que estas ya me viene el precio. No, pues al final un diccionario, un catálogo de datos, todo este tipo de perfiles hace unos años no existía. Y ahora te diría que son vitales. Entonces, bueno, pues ya y luego hay otro tercer perfil que yo últimamente te diría que es uno de los que nos han ayudado como departamento a explotar, es no es un perfil como tal, pero es esa persona que es muy inquieta y que es capaz de, a mí me pasa, yo tengo personas en el equipo que me vienen al despacho y me dicen, oye Pedro, he estado el sábado y el domingo investigando en no sé dónde y mira, he encontrado una herramienta que se conecta con Google Cloud y que hace joder, pero ¿y esto? Y es verdad que como cambia todo tan rápido y hay tantísimas evoluciones ayudando al mundo de los datos, tú por ti mismo tienes tantas cosas en el día a día que eres incapaz. Y nosotros tenemos, los llamamos seekers, son un par de seekers que están constantemente pues investigando, cacharreando, pues he probado esto. Entonces, como el mundo open source también ha crecido tanto,
pues bueno, te permite ir probando y al final hay una filosofía que nosotros usamos mucho en el departamento y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, yo no quiero un modelo perfecto, quiero un modelo. Quiero un modelo que funcione razonablemente ya. No puedo esperar 3 meses, porque para cuando han pasado los 3 meses el modelo ya no vale para nada. Y ahora es que se entrena, ya. Sí, yo también he entrenado a muchos deportes, pero esto tiene que arrancar desde el principio. Y desde el principio tiene que ser operativo. Entonces, hay un montón de perfiles que hace años, o de approach hacia de inquietud de la analítica que hace años pues no había, y hoy pues poco a poco los estamos incorporando en nuestro día a día. Fíjate, ahí en línea con lo que estás comentando, nosotros vemos dos temas, ¿no? Primero, uno, la parte cultural, es decir, la gente se anima cuando le das cancha, cuando le dejas espacio, cuando se ve valorado, cuando se ve atraído por un proyecto, involucrado en los objetivos, ¿no? Incluso más allá de su propia labor profesional, ¿no? Incluso te proponen de áreas que quizás no son de su responsabilidad, ¿no? Y la segunda es la velocidad del cambio, es decir, ahora estamos en una velocidad de cambio exponencial, ¿no? Que los crecimientos exponenciales con el tema del COVID vemos que de repente estás bien y de repente tienes las UCIs llenas, ¿no? Pues en la transformación de los sectores está ocurriendo lo mismo, ¿no? Sectores que en pocos años se ven completamente cambiados porque ha entrado un nuevo enfoque y tienes que estar no solo con las antenas puestas, sino con las antenas puestas y las manos ocupadas, porque mientras estás oyendo por un lado, te tienes que poner en marcha, ¿no? Y esa mentalidad, esa facilidad y esa rapidez para el cambio tiene que ser también un elemento central dentro de la organización, porque cosas que hacíamos, el coche autónomo, que la gente cuando piensa en coche autónomo es que es algo súper reciente y es que en pocos años ya están funcionando, pero los vamos a ver generalizados. El coche eléctrico, la movilidad urbana, es que son sectores que cambian a tal velocidad y no estamos acostumbrados, es decir, nos va a costar, por lo menos los primeros años, y sobre todo a acostumbrarnos a que ya no el cambio es la constancia, sino que esa constancia cada vez cambia más rápido, ¿no? Y es cierto que hay perfiles que tienen esa visión y que tienen esa inquietud y que van a ser elementos de transformación de la empresa y que cada vez tienen que ser más importantes, ¿no? Totalmente. Muy bien. Ahora, si os parece, vamos a imaginarnos un poco en el futuro, sobre todo en este futuro, esperemos que cercano a la era post-COVID. Y os quería preguntar cómo lo veis, cómo va a ser, y referente también al mundo de los datos un poco y de los modelos que podemos crear, ¿cuáles creéis que van a ser las siguientes aplicaciones que vamos a hacer después de todo esto? ¿Pedro? Buena pregunta. Déjame que saque la bola de cristal, que casualmente la tengo aquí. Me la regalaron mi equipo porque hacen preguntas a veces y esta es de bola de cristal. A ver, yo tengo la sensación de que lo que va a cambiar a futuro es, o mejor dicho, la palanca de ventaja competitiva tiene que ver con la velocidad. Ya no es cuestión de hacer un modelo o no hacerlo. Todas las empresas los hacen. Bueno, todas, muchas de las empresas los hacen. Ya no es cuestión de prever la demanda con anticipación o de entender el impacto de las cancelaciones o de ser capaces de asumir una situación como la que hemos tenido en la compañía, donde en el mes de febrero llevábamos, me parece que eran 26 meses consecutivos batiendo récord de ventas y de pronto tenemos de los 368 hoteles, 300 cerrados. Y donde teníamos 180 millones de ingresos mensuales, tenemos 2. Ser capaz de reaccionar rápidamente a esa situación te da la situación entre sobrevivir o no hacerlo. En este caso estamos hablando de pura supervivencia, porque fue una situación caótica y muchas empresas, desgraciadamente, han caído y otras están a punto, pero para mí la clave ahora mismo, el que te da el factor competitivo o la ventaja competitiva frente a los demás es tu velocidad. Y en este sentido, yo creo, bueno, no tengo la certeza, ¿no? Porque no estoy en mis competidores, pero creo que en NH hemos hecho un ejercicio de pragmatismo y velocidad espectacular. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando la situación era de estado de alarma y todos los hoteles, por ley, tenían que estar cerrados, pues cerramos los hoteles, por supuesto. Y bueno, por desgracia tuvimos que poner en marcha los ERTES, toda esta situación tan desagradable que hemos tenido que vivir los últimos meses, ¿no? Pero a lo que te iba es, hay un momento en el que todas las cadenas hoteleras tienen prácticamente la totalidad de sus hoteles cerrados, porque
Los huéspedes no pueden salir a los hoteles porque están confinados en sus casas. Pero de pronto hay hoteles que empiezan a abrir. Y nosotros fuimos los primeros que dijimos, hay que abrir los hoteles. A lo mejor no haces un análisis a break-even, porque no lo abrirías hasta que a lo mejor todavía no estarían abiertos. Pero haces un análisis, señores, ¿cuál es el estatus en el que decidiendo abro o cierro, manteniéndolo cerrado o abriendo, pierdo menos? Ya no es ganar o no perder, es perder menos. Entonces, porque tiene otro tipo de ventajas por detrás. Si tú abres un hotel porque estás dispuesto a perder X en vez de perder Z, que Z es mayor que X, y tú lo abres y tu competidor no, todos esos clientes que están ahí, bueno, todos esos no, esos pocos clientes que están ahí fuera, pues tienen la oportunidad de quedarse en tu hotel. Y a partir de ahí tienes una oportunidad para reenganchar a ese cliente, hacerle tuyo, fidelizarlo y que diga, joder, pues la verdad es que, oye, pues yo estaba acostumbrado a ir a esta cadena, pues en NH, oye, pues me gusta, este hotel me encanta, me viene genial. Es un ejemplo que no es verdad que no tiene una analítica detrás salvaje, aunque sí es verdad que tuvimos que hacer muchos análisis y muchas noches hasta muy tarde, pero no tiene modelos por detrás corriendo, ¿no? Un modelo es un ejercicio, de comillas, manual. Pero la velocidad es la que te va a dar, en mi opinión, la diferenciación. Modelos que no valen y que tienes que velozmente tirarlos y construirlos otra vez. O que aprendan de cosas que no sabían. Entonces, el que más rápido sea capaz de adaptarse, yo creo que es el que va a tener una ventaja competitiva mayor. Iñaki, ¿tú cómo lo ves? Pues yo, por añadir al tema de la velocidad, que estoy totalmente en esa misma línea, creo que también desde el punto de vista sectorial, creo que va a haber sectores que se van a ver completamente transformados, es decir, que después de la pandemia, cuando miremos cómo eran antes de la pandemia y cómo son después, creo que nos va a parecer como un huevo a una castaña. Y luego va a haber otros sectores que van a volver a lo que eran antes de la pandemia, ¿no? El otro día estaba en una charla y ponían un vídeo Ámsterdam en 1918 tras la gripe española, ¿no? Acababan de morir 55.000 personas unos meses antes. Y las imágenes son de pura normalidad, es decir, llama mucho la atención que es todo exactamente igual que era antes, ¿no? Entonces, creo que todo proceso traumático como ha sido este deja sus cicatrices y creo que va a haber cambios y sectores, pues bueno, el comercio lo estamos viendo, ¿no? Cómo se están cambiando toda la relación con tu comercio local, pues quizá hay una mayor vinculación porque entiendes el papel que jugaba, pero a la vez también tienes una mayor demanda de productos online porque, bueno, pues el surtido, la velocidad, pues esos sectores sí que se van a ver muy transformados y luego a la vez otros en el que vamos a demandar lo que nos gusta y lo que siempre nos ha gustado, pues quizá la restauración, la hotelería, ese concepto de experiencia, en el que va a haber cosas que decimos, qué bien esto de tema digital, ¿no? ¿Cómo puedo ser autónomo? Evito pérdidas de tiempos, pero al mismo tiempo quizás sí me gusta que se acuerden de mí, ¿no? Y que cuando voy a un hotel de manera recurrente, pues que sepan quién soy o que mi tarjeta de fidelización suponga una experiencia en mi cadena de referencia respecto a cuando voy a un hotel que no me conoce nadie, ¿no? Entonces, yo que soy muy friki de esto de la ciencia ficción, hay una película que me encanta, muy vieja ya, que es Minority Report, en el que da una visión futurista que a mí me gusta mucho, porque ahora que lo ves con el retrovisor, pues da una visión del futuro en el que la gente sigue viviendo en casas normales, etcétera, tiene la parte de ciencia ficción de la predicción y tal, pero luego hay tecnologías en las que ya hemos llegado, ¿no? Pues van en un periódico y estás viendo cómo se cambian las noticias en tiempo real, eso es un iPad, en ese momento no existían los iPads, la personalización de la compra, que cuando entras en una tienda te reconoce quién es y te hace una personalización de la oferta. Es interesante cómo conviven los dos mundos, ¿no? No esos conceptos futuristas en el que todo cambia y no se parece nada a nuestra realidad, sino que son modelos híbridos en el que hay cosas que van a seguir siendo tal y como las hemos vivido siempre y otras que van a ser totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, y déjame aportar una cosa, porque yo también soy muy friki, y hay cosas que, por ejemplo, ya hemos probado y que van a venir, ¿no? Y, pues no sé, nosotros, desde la parte de BI, pero también desde la parte de la operativa de los hoteles, hemos estado haciendo experimentos con dispositivos tipo Alexa. Y hemos programado por detrás qué tipo de preguntas y respuestas puede responder Alexa, y hemos puesto ese Alexa en una sala de reuniones o incluso llegamos a pensar, que no lo hemos hecho y no sé si pues fue una suerte no hacerlo, la verdad, poder decir
le pongo una Alexa al consejero delegado por la mañana cuando entre, buenos días Ramón, las ventas de ayer ha sido, esto es una estupidez, lo haríamos ahora mismo, vamos, tardo 2 horas en hacerlo. Que le dé los buenos días, que le diga las ventas de ayer, que le diga cuál es el precio medio, la ocupación media, el destino, que hay un montón de cosas, ¿no? Pero incluso la idea era poder dotarle de inteligencia artificial y en base a las preguntas, algunas no podrá responderlas de primeras, pero después sí, ¿no? Esto, que en la parte analítica ya lo hemos hecho y lo hemos probado y hemos hecho pilotos, etcétera, en la parte operacional también se la puedes llevar al cliente porque tú puedes decir, y existe, y de hecho hemos considerado la opción de hacer algún piloto que no lo hemos llegado a hacer, pero existe la opción y lo hemos valorado, ¿no? Poder decir a Alexa, Alexa, corre las cortinas, apaga, baja las luces y ponme los Rolling Stones y dime qué cervezas hay aquí. O sea, tú puedes personalizar tu experiencia en tu hotel en base a tu estado de ánimo, en base a tus necesidades, a tus gustos, lo que tú decías, ¿no? Oye, pues es que pues joder, es que venga a este hotel y me digan, buenas tardes, ¿ha venido usted alguna vez a nuestro hotel? Hombre, mira, es que soy cliente platino. No me preguntes si, sin embargo, en vez de eso, si dicen, buenas tardes, señor Molleda, tenemos la habitación 325 cerquita de la ventana, como usted quería, o las últimas 10 que se ha quedado, ¿va usted a querer el desayuno con...? Joder, pues eso es una manera de mezclar la relación que al final de determinados tipos de negocios son puramente de relación entre dos partes, en este caso la cadena hotelera y sus empleados y los clientes que se alojan en nuestros hoteles, con ese toque de tecnología, no es Minority Report, pero bueno, te hace sentir diferente y a lo mejor yo que soy un poco asocial, entre comillas, pues igual no necesito bajar a hablar con recepción porque le doy 2 clics al teléfono y lo tengo hecho. Pues yo lo haría así. Hay gente que prefiere hablar con la recepción y ¿qué tal está? Pues muy bien, no sé qué, fantástico. La clave está en ni blanco ni negro, todo lo que hay en medio es donde hay valor. Totalmente, totalmente. Pues muy, muy interesante. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Esperemos que la pandemia pase rápido y podamos seguir avanzando y que aprovechemos esta inercia que hemos pillado para seguir avanzando igual de rápido. Vale, bueno, hemos llegado al final, con lo cual, Pedro, Iñaki, muchísimas gracias por participar. Ha sido todo un placer teneros aquí y esperemos poder tenerlos cerca de nuevo otra vez. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego a todos. Chao. Hasta luego.